estado educando a la gente en esta ley. Es decir, porque sobre la ley ha habido muchos temores, algunos infundados por desconocimiento del contenido de nuestro proyecto de ley y otros por miedo de aquellos que están haciendo lo mal hecho. Ninguna propiedad de origen ilícito, el Estado nunca podrá reconocerla. En principio nosotros querríamos que un crimen como la corrupción fuera imprescriptible. La ley de extinción de dominio es una aspiración de la sociedad dominicana de aproximadamente 12 años. Se estableció muy claramente en la Constitución del año 2010, que le dicen la Constitución de Leonel Fernández, y quedó como una tarea pendiente del Congreso Nacional. En el año 2014 se hizo la primera propuesta. La procedencia de esa propuesta todavía no está lo suficientemente clara, pero varios senadores pensaron que el país debía tener una ley de extinción de dominio. ¿Qué significa extinción de dominio? Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta conversación con el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, que es el proponente más eficiente y que más esfuerzo ha hecho en el Senado de la República para que el país sea dotado de una ley de extinción de dominio que permita al Estado recuperar aquellos bienes que proceden de actividades ilícitas, no solamente que procedan de corrupción, por ejemplo, de recursos estatales, sino de cualquier tipo de actividad de naturaleza ilícita, venga de donde venga. Muchas gracias, senador, me alegra muchísimo gracias por la que invitación. podamos tener esta conversación, porque ¿cuál es el origen de la propuesta de ley de extinción de dominio? ¿Es el origen de un grupo político o es la sociedad civil? ¿Cómo es la cosa? Mire, saludos a todos. Gracias. Mire, esta ley es un mandato de la Constitución del año 2010. Sí. Sucede que el magistrado Bonelli, Ulises Bonelli, hizo una tesis de doctorado, creo que si no me equivoco en Argentina o en Chile. Entonces su tesis doctoral fue esa. Sobre la ley de extinción de dominio que se empezaba a aplicar en otros países. En varios países. Entonces que la aprobaron, sí. Colombia propuso sí, México, una ley Argentina. de este tipo hace unos 14 años y lo asumieron dos senadores de la época. Ya. Dos senadores de la época. Sí. Bueno, esta ley pasó 3 veces en el Senado, pero en la Cámara de Diputados nunca pasó. Cuando nosotros llegamos al Senado, pues nosotros hicimos una agenda legislativa que tiene que ver con 3 puntos fundamentales. Primero, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de este país es un punto de agenda de trabajo de nosotros, tanto en el Senado como en los escenarios en que nos toca desenvolvernos como senador. Sí. Segundo, el tema de la recuperación de los derechos, tiene que ver con la salud, seguridad social, techo, todo eso, ¿no? Sí. Y tercer punto de agenda nuestro es el tema productivo. Yeah. El tema productivo, sobre todo lo que tiene que ver con micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Entonces, como esta ley se inscribía dentro del fortalecimiento institucional, pues nosotros, una ley que estaba dormida, estaba engavetada, pues la tomamos. Yeah. La comparamos con muchas leyes que se estaban aplicando en otros países latinoamericanos y Estados Unidos, por supuesto. Sí. Vimos con un gran equipo que me acompaña a mí en el Senado, de muchachos jóvenes, abogados, muy jóvenes, el más viejo tiene 32, pero son brillantes. Sí. Pero además yo tengo la suerte, la dicha, de que tenemos muchos colaboradores en distintas universidades, y todos jóvenes, politólogos, sociólogos, economistas y abogados que colaboran con nuestra oficina senatorial. Pues nosotros vimos que la ley era muy ambigua, muy hecha a la medida. La primera propuesta que se había presentado. Sí, era prácticamente, contenía mucho
de la propuesta que había hecho las Naciones Unidas de ley de extinción de dominio. Sí. Bueno, si Naciones Unidas tiene una propuesta también. ¿Qué hicimos nosotros? Sí. Tenemos 7 meses trabajando duro en esa ley, la hemos aplatanado, la hemos adaptado a las condiciones y a las fragilidades institucionales en que este país hasta ahora no hemos desenvuelto. Yeah. Entonces, hemos estado socializando esta ley con distintos sectores, sectores empresariales, sectores sociales, sectores comunitarios, las universidades. Entonces hemos estado educando a la gente en esta ley, es decir, porque sobre la ley ha habido muchos temores, algunos infundados por desconocimiento del contenido de nuestro proyecto de ley y otros por miedo de aquellos que están haciendo lo mal hecho, como dice este pueblo. ¿Me entiende? Entonces, todavía hasta la otra semana nosotros estábamos haciendo aplicando al proyecto de ley que estamos discutiendo en comisión, alguna propuesta que hemos recibido de algunos sectores importantes de este país que también quieren lo mismo que nosotros, fortalecimiento institucional. Entonces le hemos puesto candado a las debilidades que hemos encontrado en otros países en su aplicación. Yeah. Miedo, bueno, un ministerio público con mucho poder, esta ley en sus manos, y una fragilidad institucional, la gente tiene miedo, algunos sectores, que si un equipo como el de Miriam Germán se va, pues esta ley pudiera estar siendo utilizada para persecución de carácter político o entre podría grupos ser económicos. Utilizada. Sí. Pero no, le hemos puesto suficiente candado, hemos puesto pena inclusive al Ministerio Público que sobrepase sus funciones en la aplicación de la ley. Pero además el Ministerio Público lo que tiene es la facultad de investigar, investiga, hace un caso, y si el caso tiene la fortaleza necesaria, pues entonces va a haber una jurisdicción especializada de extinción de dominio al cual se le va a someter. Si el juez de extinción de dominio entiende que lo que le presentó el Ministerio Público tiene la fortaleza necesaria para abrir un juicio de extinción de dominio, pues lo abre. O sea, no es que el Ministerio Público ni ningún fiscal va a decidir la suerte de nadie. Ya. Me gustaría primero que me describiera un poco cómo han sido los contactos y cuáles han sido las reacciones, por ejemplo, de grupos empresariales y de grupos comunitarios. Bueno, con lo que usted y su equipo se han reunido para hablar de la ley de extinción de dominio. Mire, los grupos empresariales han tenido varios temores fundados por las debilidades institucionales que nosotros nos desenvolvemos, y uno de esos temores era el poder que iba a tener el Ministerio Público y el miedo de que una ley tan importante y tan poderosa como esta para perseguir el crimen pudiera ser aplicado, por ejemplo, a evasión de impuestos, ese tipo de cosas, ¿no? O pudiera ser aplicado por algún agente de la política mandado por algún grupo empresarial para competir con otro y sacar gente del mercado. Es decir, bienes originados irregularmente por evasión de impuestos no entran dentro de la ley de extinción de dominio. Sí, mire, hasta ahora nosotros, como era una ley muy abierta, le hemos enmarcado en asuntos de carácter trascendental, para que no sean delitos menores. Por ejemplo, nosotros hemos listado los delitos que pudieran estar yendo a un juicio de extinción de dominio, y ahí entra el tema del crimen organizado, trata de personas, contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, por supuesto, y también el hecho del tema de la corrupción administrativa. Esos son los delitos. Y la defraudación fiscal, que también está. Sí, la defraudación fiscal está, porque es cuando un sector cualquiera engaña al fisco mediante truculencia, ¿tú entiendes? Mediante mediante truco para evadir el fisco. Y eso está dentro del proyecto que ustedes han elaborado, modernizando lo que previamente se había presentado. Sí, está ahora. Recuérdese que es una comisión bicameral y ahí hay que discutir,
llegar a consenso y llegar a acuerdo. Ya. Algunas cosas tendremos que ceder, hay cosas fundamentales que no cederemos. Por ejemplo, el tema del enriquecimiento ilícito, Sí. de acuerdo, el tema de la corrupción, el tema del crimen organizado, el tema del contrabando, etcétera. Sí, aquí obviamente el sector empresarial utiliza muchos recursos para pagar la menor cantidad de impuestos al Estado dominicano. Mire, pero también y hay ya ley, un director la ley de impuestos internos dijo que eso era un deporte nacional. Sí, sí, mire, la ley de lavado es drástica ya. Muy drástica. Muy drástica, ¿te entiendes? Y todos estos delitos que nosotros estamos enlistando están inclusive dentro de la ley de lavado. Mire, aquí lo que hay que diferenciar, ¿no? Que una ley de este tipo es una ley de decomiso civil, eminentemente civil, no es penal. Aquí con esta ley no se está persiguiendo a la persona. A la persona. No, se está persiguiendo a la cosa que la persona tiene y que el Ministerio Público, después de una investigación, entiende que es de origen ilícito. En el tema de la extinción de dominios relacionada con la prescripción. Extinción Porque de dominio. Desaparecer el dominio significa propiedad. Lo que pasa es que en España se usa ese término. En otros países se usa decomiso civil. Decomiso. Bien, me gustaría saber, la prescripción, ¿cómo se maneja en este caso? Eso es uno de los temas de mayor discusión. Allá en la comisión hay el tema de si la ley es retroactiva o no, en qué tiempo prescribe el crimen, etcétera. Y el tema de la defraudación fiscal. Esos son los tres temas fundamentales que creo que están en discusión. Mire, hay un tema y es el de la retroactividad. La Constitución prohíbe, por un lado, ¿no?, que una ley sea retroactiva. Sí. Pero hay una contradicción fundamental y es que también la Constitución le da seguridad jurídica a todo ciudadano sobre su propiedad. El Estado tiene que garantizar la propiedad de cada ciudadano. Ahora, la propiedad lícitamente obtenida. Ninguna propiedad de origen ilícito, el Estado nunca podrá reconocerla. Nunca podrá reconocerla. Independientemente del origen del ilícito. Nunca podrá reconocerla. Porque entonces estaría violentando su propio Estado de Derecho. Ya. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, no hay que hablar ni siquiera de retroactividad. Pero hay una cosa. Si usted toma, le voy a decir un ejemplo. Sí. Si usted se roba un carro y lo guarda durante 20 años, usted no tiene matrícula. A los 20 años usted va a sacarle una matrícula. El Estado no puede darle esa matrícula a usted. Le va a preguntar de dónde usted sacó ese carro. Si usted no busca la prueba, ¿dónde sacó ese carro? Pero yo tengo 20 años con él guardado. No importa. No importa. Pero usted, ¿de dónde lo sacó? Ah, me lo encontré en la calle. ¿Un carro usted se lo encuentra en la calle? No. No. Pero es un ejemplo simple y sencillo, ¿no? Sencillo, sí. Entonces, usted tiene producto del narcotráfico o producto de que usted fue un cargo en la administración pública, recibió 20 millones de dólares de coima y lo guardó efectivo. Ahora usted va a ir a un banco 5 años después, ¿usted cómo va a justificar ese dinero? No tiene forma. Entonces el Estado no puede reconocerle derecho de propiedad sobre ese bien que ha sido de origen ilícito. Bien. El Estado dominicano tiene unos instrumentos jurídicos que establecen claramente que el fardo de la prueba está en la parte que acusa. En este caso de la ley de extinción de dominio, en la propuesta que se está manejando, se cambia el fardo de la prueba hacia la persona sospechosa o señalada. Mire, no necesariamente, porque esto es un proceso. Sí. El Ministerio Público empieza una investigación y muchas veces ni siquiera se va a dar cuenta la persona que está siendo investigada Sí. Por ejemplo, un funcionario público Sí. que salga de la administración y haya indicios de cualquier tipo que el individuo se ha enriquecido, ¿entiende? Entonces el Ministerio Público empieza un proceso de investigación
y lo jala. Mire, nosotros tenemos esta prueba. Entonces, él tiene que demostrar que la prueba que el Ministerio Público en un juicio de extinción de dominio le está proponiendo no es correcta, ¿te entiendes? Entonces, mire, para entender esta ley no se puede pensar en lo penal, ¿te entiendes? No es penal, es no civil. Es civil, eminentemente y es a civil. las cosas que se le va a aplicar. Claro, lo que sí ejemplo, se sabe mire, es que paralelamente el Ministerio Público sigue un caso penal. Claro. Como sigue un caso penal, un caso civil después de lo penal. También. Pero en este caso será un juicio con todas las garantías procesales, todas las garantías de derecho para el imputado, que solamente va a durar de 6 a 1 año. Es rápido, es rápido el decomiso, con toda la garantía procesal y toda la garantía de derecho para el acusado. Y con una instancia, 2 instancias y suprema. En el caso del fardo de la prueba, ¿cómo se está manejando en el proyecto? Porque la crítica que he visto, he leído un texto de un reconocido y joven abogado. ¿Sé quién es? Sí, entonces Jaime Senior, él dice, esa es una preocupación debido a que la historia jurídica dominicana, el establecimiento jurídico dominicano, está planteado de modo distinto, mira, en la vía contraria. En este proyecto se presume la buena fe y está muy claro el hecho de la presunción de la buena fe. Está muy claro establecido. Muy claro. Entonces, al imputado, el Ministerio Público le va a demostrar. Ahora, cuando en ese juicio de extinción de dominio se presenta en la prueba, pues el imputado tiene que demostrar lo contrario. Una pregunta, Antonio, vinculada contigo personalmente, porque tú también eres empresario. Así es. Y como empresario has estado impulsando y empujando esta propuesta de ley. ¿No tiene como empresario ninguna preocupación por los efectos nocivos que en el futuro pudiera tener sobre ti? Mire, yo he sido toda mi vida transparente de cara al sol. Yo no tengo nada que esconder y no tengo nada que temer. Nada. Mire, lo que pasa es que hay que entender que este país cambió. Vivimos un nuevo ciclo político y ese nuevo ciclo político está protagonizado por la participación de la gente. ¿De acuerdo? Y estamos obligados a cambiar y estamos obligados a fortalecernos institucionalmente. Por ejemplo, la figura del Ministerio Público, como decía doña Miriam, y como ha propuesto el presidente de la República, que sea una figura constitucionalizada. Doña Miriam le puso nombre y apellido ayer, que fue muy importante. Entonces, hacia ahí debemos ir, a que ningún presidente, ningún ministro y nadie le dé orden a un Ministerio Público. Miren lo que está pasando ahora con el ex Procurador General de la República, ¿usted entiende? Entonces, nosotros vamos hacia la fortaleza institucional. Este país no aguanta el desorden y tenemos que organizarla. Luis Abinader y este proceso representan una transición política muy importante, que no debemos dejar dar marcha atrás con esta transición política y que, bueno, y tenemos que desarrollarla y tenemos que afianzarla y tenemos que ir hacia mayor democracia en términos políticos, mayor participación de la gente, mejores mecanismos institucionales para dirimir los conflictos que se dan en una sociedad. Y luego entonces también junto con esto el tema económico. Bien. Cuando la propuesta de ley se ha llevado a grupos comunitarios, ¿cuál ha sido la reacción? Bueno, ya vimos lo de los empresarios. Muy contento, porque la base de esta sociedad está muy incómoda, vamos a llamarle así, con lo que ha pasado los últimos 20 años en este país. El desfalco permanente de un partido político que tuvo diferentes gobiernos y ya vimos cómo terminó, la gente salió a las calles y lo expulsó. Entonces la gente se hartó de eso. Entonces, la nueva política que se abre con este nuevo ciclo político, los políticos tienen o tenemos que estar bien atentos a que la gente ya no tolera que se le engañe, que se le vendan sueños falsos, que se le falle.
o que se le robe el dinero de su esfuerzo a través de las funciones públicas. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa, senador, para que hablemos sobre el trabajo que está haciendo la comisión bicameral de discusión, que van artículo por artículo aprobando la propuesta, y quisiera que habláramos sobre ese proceso que está en camino. En un momento retornamos en este diálogo con el senador Antonio Taveras Guzmán, de la provincia Santo Domingo y proponente de la ley de extinción de dominio. Hay una comisión bicameral que ha estado trabajando en el estudio del proyecto para presentarlo al Senado y a la Cámara de Diputados. Esa comisión tomó un receso y dice que en estos días se va a retirar por 3 días para avanzar tanto como puedan. Llegaron hasta el artículo 15, creo. Quisiera saber cómo marcha el debate, cuál es la dinámica y si hay armonía en esa comisión. Mire, la comisión bicameral está compuesta por 25 legisladores, 9 senadores y el resto diputados. Bueno, hasta ahora ha sido una discusión bastante armoniosa. Qué bueno. Se ha estado leyendo el proyecto de ley artículo por artículo y se ha estado aprobando lo que hemos consensuado. Entonces tenemos un método de poner en amarillo las cosas que no consensuamos. En rojo las cosas que están totalmente en desacuerdo entre uno y otro legisladores para rediscutirla de nuevo. Nosotros pensamos que el ritmo de trabajo que tenemos, si hay un retiro este fin de semana, todavía veremos eso, sí. Pues terminaríamos ahí la primera discusión. Es decir, leer los 105 artículos que tiene nuestro proyecto de ley y llegar a acuerdos sobre la mayoría, me imagino, y luego en un par de días discutir de nuevo, porque también habrá, en todo esto hay muchos intereses que conciliar, intereses políticos e intereses de sectores, ¿no? Sí. Ahora, lo que nosotros vamos a luchar, porque a cualquier acuerdo que se llegue con respecto a algunos articulados de esta ley, no nos la deshojen, es decir, no nos la debiliten tanto que la ley nos sirva. Yeah. Entonces, yo pienso que el país se merece una ley que sea segura para todos, sobre todo para todo el que esté trabajando honestamente, e insegura para todo el que esté haciendo lo mal hecho, claro. Es insegura para esos sectores. Y bueno, eso nos ayudará mucho a nosotros a luchar. Por ejemplo, una gente que no extraditan, por ejemplo, es juzgado allá, no se puede juzgar acá. No se puede juzgar. Cuando viene acá, entonces hay que devolverle su bien. Ya con esta ley no pasará eso. No pasa eso. Una persona que vaya al gobierno, robe, muchas veces lo van a descargar por algún subterfugio por la vía penal. Muchas veces el juez no va a pedir decomiso, es decir, ni siquiera lo van a demandar civilmente. Entonces, posiblemente ni lo metan preso y se vaya a casa de campo, como hay muchos disfrutando. No, ya lo de los casos bancarios, de los fraudes bancarios, se conoce. Hubo incluso condenas civiles, pero no se ejecutan. Pero mira lo que pasó, mira lo que pasó con el caso de Brecht. ¿Qué pasó con el caso de Brecht? Se diluyó. Se diluyó. ¿Me entiendes? Y todo hay el mundo una sola condena en el Rondón. Uno dice, bueno, pero ¿dónde están los 90 o tantos millones de dólares que dieron y que el mismo Rondón dice que lo dio? ¿A quién se lo dio? A nadie. Sí. Entonces no hay nadie. Sí. Entonces yo pienso que, mira, si nosotros aprobamos esta ley, si nosotros constitucionalizamos la independencia del Ministerio Público, el presidente en esa reforma constitucional que mandó a hacer, se está quitando inclusive poderes como presidente y eso es bueno. Sí. Por ejemplo, ahí en ese proyecto de reforma constitucional se elimina el Procurador General de la República como parte del Consejo Nacional de la Magistratura. La presencia. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque los presidentes de turno
los presidentes del PLD querían tener control Más sobre poder. todos los, sobre todos los estamentos de la justicia. Recuérdate que el procurador hacía la mayoría para el presidente, que estaba También, sentado ahí con un totalmente, voto, ¿tú muy claro, entiendes? sí. Entonces, a través de eso dominaban los jueces. Ujú. Y a través del dominio de los jueces se lograban impunidad. ¿Ha habido ¿Entiendes? diálogo con los partidos políticos? Porque por las declaraciones, lo que he visto es que el PLD apoya la ley de extinción de dominio. Esperemos que sí, que Que- esperemos que en el Congreso la apoye. La apoya. Esperemos que sí. Ya. Que el PRM apoya la ley de extinción de dominio. Sí, el PRM lo apoya y sobre todo el presidente Luis Abinader está totalmente comprometido con bien. esta ley. Y Fuerza del Pueblo apoya también la ley de extinción de Esperemos dominio. que sí que la apoye en el Congreso. Estamos confiados en que en esa mesa bicameral que estamos discutiendo, todos los partidos políticos nos pongamos de acuerdo. El PRM y Luis Abinader tienen una decisión firme de que esta ley se apruebe. Esos partidos, con excepción del PRM, lo que no aprueban es un proyecto de reforma constitucional. Bueno, y se algunos han puntos retirado, de esa ley, pero y algunos puntos de esa hay ley. algunos puntos que ya ellos han expresado oposición. Bueno, el tema de la retroactividad, quieren, Lo de la sí, quieren retroactividad. ponerle, por ejemplo, a la prescripción 20 años, etcétera. ¿Y cuánto establece la propuesta en la prescripción? Bueno, en principio nosotros querríamos que un crimen como la corrupción fuera imprescriptible. Imprescriptible, claro. Fuera Sí. imprescriptible. Pero- Ahora bien, pero- hay una cuestión de fondo, y es lo que te decía al inicio: ningún bien obtenido lícitamente, jamás el Estado podrá reconocerle derecho a nadie sobre él. Pero obviamente hay gente que aspira a que se le ponga o 20 años o 30 años. Yo tenía entendido que más o menos el consenso estaba en los 30 años. Ojalá, pero ayer ojalá. me dijeron que no, que está en los 20 años. Sí, lo que pasa es que también eso fue una propuesta del Código Penal que estuvimos discutiéndola, el Código Penal que está también dormido ahí, entonces que se aprobó 20 años en el Código Penal. 20 años. Pero los tratados internacionales, por ejemplo, te dan la posibilidad a ti que si tú tienes 20 años en tu ordenamiento jurídico, pues tú la puedes llevar a 40, 50 Ya. en una ley como esta. Bien. Senador, hay un tema vinculado con decisiones por decreto del Poder Ejecutivo, que es la designación de un equipo de abogados para recuperar bienes públicos. Esta ley es fundamental para recuperar esos bienes públicos. Entonces, Fundamental. ese equipo está autorizado por el Poder Ejecutivo para eso. Y Sí. incluso se creó un fideicomiso para que los fondos recuperados por esa vía vayan a un fideicomiso. Y que eso tenga un uso, una dedicación Social, para resarcir a la sociedad. Al pueblo lo que es del pueblo, como dijo Camaño cuando Ya. entregó Cuando entregó el poder sí, para al pueblo, la negociación. lo que es Entonces, del pueblo. Ya, me gustaría saber, ¿es correcto la decisión del presidente en relación con la recuperación de bienes estatales? Porque en este caso se trata de recuperación de bienes producto de la corrupción contra el Estado. Claro, eso es correctísimo. Mire, aquí la impunidad le ha hecho un daño terrible a este país, al sistema de partidos políticos, a la democracia mismo. Le ha hecho un daño terrible. Aquí cada gobierno era borrón y cuenta nueva y nada ha pasado, roba y nada pasa. Entonces la sociedad se convierte en una sociedad que todo es permitido. Todo es permitido. Entonces yo digo que es una sociedad rota, una sociedad que la han enfermado a partir de la actuación de muchos políticos. Entonces aquí hay una visión muy amplia en estos momentos de lo que es la honestidad, de lo que son valores democráticos y ciudadanos, porque todo eso se ha perdido. No hay una justicia que aplique la ley en función de los delitos cometidos por gente que tiene poder, Sí. ya sea poder económico o ya sea poder político. Entonces hacia eso es que queremos ir, hacia lo que yo le llamo una sociedad decente, una sociedad de reglas, de instituciones, una sociedad de derechos para todos, una sociedad donde ningún presidente esté por encima de nadie, una sociedad donde los frenos y contrafrenos de los tres poderes principales del Estado funcionen, y una sociedad donde podamos contar con lo que yo le llamo el cuarto poder, que es el poder social. Bien. La gente participando, la gente auditando permanentemente
a los que ellos le dan cada 4 años el poder a través del voto. Ya. Con la única excepción, cuando cayó la dictadura de Trujillo, que se designó una comisión para recuperación de bienes públicos, el presidente Luis Abinader es el único presidente que ha instruido mediante decreto la recuperación de bienes públicos. Pues mire, es importante. Ahí el Congreso votó una ley que fue retroactiva y nadie la declaró inconstitucional para quitarle todos los bienes a los Trujillo. Sí, claro. Esa ley fue retroactiva. Esa fue retroactiva. Claro, y nadie la declaró inconstitucional, ¿te entiendes? Y recuperó los bienes del Estado, ¿te entiendes? Claro que muchos testaferros de Trujillo se quedaron con sus empresas y hoy son muchos lo que son. Sí, ¿te entiendes? Claro, creo. Interesante. Quiero igualmente, senador, preguntar, ¿ha habido contradicciones entre diputados y senadores o entre el presidente de la Cámara de Diputados y usted? Y ha habido declaraciones un poco duras. Usted ha dicho que se sentía orgulloso, escribió un texto muy hermoso, por cierto, en el sentido de que se sentía orgulloso de que le hayan llamado atrevido. Sí, pues yo toda la vida he sido un atrevido y no me quejo de eso. Atrevido en el buen sentido de la palabra. Pero esto tiene que ver con la ley de extinción de dominio. No, esto tiene que ver con una visión de la política. Ah, visión de la política. Visión de la política. No tiene nada que ver con la comisión bicameral que estudia la ley de extinción de dominio. Tiene que ver con todo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el asunto entonces? Bueno, yo vengo a la política porque me siento comprometido con este país. Desde siempre, desde que tengo 15, 16 años. Yo lo conozco hace muchos años, me siento comprometido. Totalmente. Entonces, yo pienso que se le ha fallado mucho desde la política a este país. Sí. Y no porque la política sea mala, al contrario, la política es muy buena, porque es la única, desde el único espacio donde tú puedes hacer los cambios que son importantes para un país como este, es desde la política, ¿no? Sí. A mí me han llamado antipolítico, pero me llaman antipolíticos los que no han entendido que la política cambió. Sí. Entonces quieren seguir actuando desde la política como tradicionalmente se ha actuado, pensando que el patrimonio público es un patrimonio privado porque usted es político y tiene poder, y no es así. En la respuesta que usted ofreció, usted decía que usted viene de muy abajo. Así es. Como diría Atahualpa Yupanqui, yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre, mi canto doy. Pero bueno, y los canto por ser ajeno. Bueno, entonces quisiera saber, esa respuesta que usted le dio al presidente de la Cámara de Diputados, ¿usted la mantiene en el sentido de que usted es un hombre correcto, responsable de lo que ha hecho y de lo que está haciendo, y que usted no quiere ni va a entorpecer bajo ninguna circunstancia la comunicación dinámica que hay entre el Senado y la Cámara de Diputados? Imposible, imposible. Mira, lo primero es yo no tengo problema de carácter personal con nadie. Ni con Alfredo Pacheco. Con nadie, con nadie. Problema de carácter personal con nadie. Eso lo tenía, es más, ni siquiera cuando uno estaba niño. ¿Me entiendes? Entonces, yo no tengo problema de carácter personal con nadie. Ahora, tengo diferencia política, sí, que tiene que ver con las ideas, con tu concepción y con tu compromiso país. Y con el rol que yo juego y otros juegan. ¿Y por qué él se lo tomó? ¿Y por qué él se lo tomó de ese modo? Él sabrá por qué se lo toma, pero yo lo que he hecho es debatir ideas ahí. En la comisión. Porque eso no es de la comisión. No es de la comisión. Eso viene de la Cámara de Cuentas, del Código Penal, de todo, ¿te entiendes? Entonces, nada, yo repito, yo no tengo problema con esa persona, con ese diputado, no tengo problema con nadie, ni me enfranco en discusión de carácter personal con nadie. Ahora, discutimos política, discutimos ideas. Pero entonces, avanzamos en esa discusión. Pero quiero decir, y esto ya lo digo yo, para los que no lo han conocido en su historia, son muchos años que usted tiene en la actividad empresarial, personal, pero también en la actividad política. Sí, yo vengo de participar
en todos los movimientos sociales democráticos de este país. Milité en la izquierda, eso me Militó en la formó, izquierda. la izquierda me formó, Sí. mis valores son de izquierda, pero una izquierda democrática. Y va al proceso electoral como parte de la coalición democrática. De parte de la coalición democrática, que fue una coalición aliada del PRM. En principio fue una coalición de la sociedad civil, sí, donde nos sentamos a discutir puntos convergentes de todos los sectores que estamos en esa mesa para hacer una propuesta a los partidos políticos de transformación de este país. Le hicimos 12 propuestas. Por allá desfilaron todos los partidos políticos, como en el PLD. Bueno, porque la idea de la coalición era sacar al PLD del poder. Claro, había que hacer un esfuerzo. No solamente sacar al PLD del poder, sino transformar este país con esos 12 puntos. El país, sí. Y uno de los puntos era el tema de la independencia de la justicia, sí, el tema de la lucha contra la corrupción, sí, el tema del modelo de desarrollo productivo, que sí, era un tema que yo venía trabajándolo, también, y otros puntos más. Entonces, luego los partidos políticos hicieron la propuesta de que algunos de nosotros fuéramos entonces a candidatura. Ya el presidente Luis Abinader me había hecho la propuesta, yo la había rechazado, pero luego entonces la coalición habló con nosotros, que éramos miembros de la coalición, de la directiva. Sí. Bueno, y varios aceptamos, algunos se fueron retirando y yo me quedé. Bueno, pero digo, este país necesita también un ejercicio democrático legítimo. No solamente estamos el partido, obligados a eso. No solamente por el partido que gana el poder, así sino por gente que va aliada a ese partido que tiene pensamiento distinto. Claro, y estamos obligados a eso. Este país está obligado a cambiar. O sea, sí, el que no lo entienda así, bueno, pues ya fracasó. Ya. Pero este país está obligado a cambiar para bien. Antonio, a ser un país organizado, un país de derecho, un país de reglas, un país donde, repito, nadie abuse del poder que se le da. Antonio, ¿satisfecho con el trabajo que está haciendo como senador? ¿Con el equipo que te acompaña? ¿Con los jóvenes abogados que forman parte de las iniciativas que estás desarrollando? Sí, satisfecho con mi equipo y el gran trabajo y el gran sacrificio que están haciendo esos muchachos. Porque esos muchachos le han ofertado en el mismo gobierno, en el sector privado, mucho dinero para que trabajen y sin embargo están trabajando conmigo por compromiso también, sí, y por poco dinero, lo que yo le puedo pagar desde mi salario que yo cobro, porque solamente me paga un asesor. Uno solo. Sí, los otros los pago yo, un solo asesor. Entonces, satisfecho con ello, el gran sacrificio que están haciendo, el gran trabajo. ¿Y eres de los senadores que no cobra el barrilito? No, nosotros en campaña renunciamos a eso porque siempre consideramos que el uso de ese dinero es muy opaco, poco auditable. No estoy acusando a nadie con eso, ¿de acuerdo? Pero no lo recibe. No lo recibo, no recibo exoneraciones porque a veces algunos congresistas venden esas exoneraciones y eso inclusive peinado por ley. Lo que pasa es que aquí se entiende. Y ni otras cosas que dan. Ya. Bueno, Antonio, quisiera igualmente referirme a un tema que está vinculado con el desarrollo institucional político del Congreso y del gobierno. Y es el tema de todos los conflictos de intereses que se generan. ¿Hay alguna iniciativa que tú tengas en esa dirección, tratando de resolver temas y apoyar? Porque a veces uno siente como que el presidente juega demasiados roles. Sí. El presidente de la República... Y no puede seguir siendo Bob Bunny. No puede. Sí, es verdad. Ahora se propuso incluso como árbitro, para arbitrar la situación de educación con el ADP, el gremio de los maestros. El presidente tiene un corazón muy ancho y compromiso. Desde su óptica podemos estar de acuerdo o no con alguna visión del desarrollo, pero el presidente es una persona muy democrática, escucha mucho, te consulta, y es una persona que trabaja mucho y es una persona que el mayor interés es aportarle a este país. Eso a mí no me
cabe duda. Bien, vamos a hablar en un momento del tema. ¿No? Vamos a hacer una pausa, la última pausa, y retornamos y hablamos de ese tema, porque yo pienso que es un tema crucial en la sociedad dominicana y en la administración pública. Así es. Creo que debe ayudar mucho a resolver algunos de los conflictos que existen. En un momento retornamos con el senador Antonio Taveras Guzmán en este diálogo sobre la ley de extinción de dominio. Senador, ¿cuál es la perspectiva de la discusión en ambas cámaras legislativas luego del trabajo de la comisión? ¿Ustedes van a llegar a un acuerdo? ¿Eso se presentará primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados? Mire, ¿Ningún conflicto a la vista? Esperamos que no. Esperamos que se lleguen los acuerdos necesarios, los consensos necesarios, y que esta ley salga con todas las garantías, y que sea una ley buena, para ser aplicado a todo el que haga lo mal hecho. Ya. Nosotros, además de eso, hemos querido llevar a la conciencia ciudadana la importancia de esta ley. Por eso nosotros anunciamos hace ya un tiempo que íbamos a salir a las calles a procurar 1 millón de firmas en apoyo de esta ley. Ya. Que le llamamos, una amiga periodista, amiga tuya, le puso 1 millón de pasos, que es una gracia. Entonces 1 millón de firmas, 1 millón de voces, 1 millón de pasos. Sí. Y en eso hemos estado, recorriendo los barrios. La semana pasada estuve yo en el metro recorriendo firmas, aproveché que iba a Santo Domingo Norte. Sí. Hay libros impresos, recaudando firmas digitales hay muchísimas ya. Sí. Entonces, nosotros hemos llevado esta discusión de la importancia de esta ley hacia la población. Todo el mundo habla de esta ley ahora. He visto que las universidades han hecho varios debates, sí. Que incluso este martes hay a las 5 de la tarde un debate. Sí. Hoy hay una en la Universidad Católica de Santo Domingo. Sí. Pero eso no lo preparamos nosotros. No, está bien, pero de todos modos ahí... Es importante eso, sí. Llevar al ánimo ciudadano la importancia de esta ley, y sobre todo esto es un ejercicio democrático nuevo, donde la gente está participando, y la democracia no es sin ese cuarto poder, que es el poder social, en los nuevos tiempos, en este nuevo ciclo político en que nosotros estamos hay a viviendo. veces, ese ejercicio político y legislativo es complicado, difícil. Muy complicado. Va a ser mucho más complicado cuando se presente la propuesta de ley de conflictos de intereses en la función pública, que era el tema que dejamos nosotros pendiente. Ya hemos presentado al Senado también un proyecto de ley sobre conflicto de interés en la función pública. ¿Ya está presentado? Ya está presentado, ya está en la comisión, está en la comisión nuestra, que yo dirijo, que es la Comisión de Justicia. ¿Y cuando se vaya a discutir... ¿Qué plantea esa propuesta? Bueno, evitar los conflictos que se dan permanentes en una sociedad como esta, donde a veces los públicos y los privados es una línea muy fina y se traspasa. Pero cuando se habla de conflictos de interés... Sí, por ejemplo, si usted es un banquero, por ejemplo, usted no puede ir a dirigir la superintendencia de banco. Bueno, ya. Sí. Ya, lo que por pasa ejemplo, sí. ¿Te entiendes? Si usted dirige una federación de riferos, que ahora le llaman banqueros, usted no me puede ir a dirigir la lotería, porque usted va a ser juez y parte. Usted es la persona que va a bregar con todos los conflictos que sean en ese sector, entonces usted va a estar parcializado. Sí. ¿Te entiendes? Es decir, que se pondrían límites a las designaciones que pueda hacer el Poder Ejecutivo. Límite, claro que sí. Esa ley le pone límite para que no haya conflicto de interés y no se abuse la autoridad y no sea juez y parte en la administración pública. Pero en este caso podría tener serias dificultades en sectores como educación, como salud, que requieren de una especialidad. ¿Eso se contempla? Todo eso se contempla, porque a veces simplificamos las cosas. Porque el actual ministro de Salud, por ejemplo, procede de Santiago, de un centro muy conocido de servicio privado. Sí, pero él no es, por ejemplo, un rector de todo el sistema privado de salud, por ejemplo. Él no dirige la Asociación de Clínica Privada, por ejemplo. Ya. No la dirige. Usted es profesor, usted puede ser ministro de Educación. O sea, no es de eso que estamos hablando.
Esa ley en Estados Unidos existe, Sí. y existe en otros países, Sí. ¿te entiende? Usted no puede, por ejemplo, si usted es dueño de una siderurgia, ir a un organismo donde usted tenga que ponerle, El ministro de Energía y Minas, por ejemplo. Ujú. Sí. ¿Te entiende? Usted no puede ser minero, Sí. o usted no puede haber dirigido la Barrigold, por ejemplo, y ser luego ministro de Energía, Sí. a menos que no haya pasado una cantidad de tiempo que especifica la ley. ¿Qué especifica? Bueno, ¿y tiene apoyo de legisladores ya antes La de...? presentamos ahora. Se presentó, Sí, ahora todavía no se ha empezado a discutir en no comisión. se ha comenzado a discutir, pero está en una comisión. Sí, ya está en la comisión. Nosotros esperamos ya... ¿Qué comisión es esa, perdón? ¿Cómo se llama la comisión? Está en la Comisión de Justicia que nosotros dirigimos. Es Comisión decir, de Justicia. cuando vayamos a discutir esa ley, pues yo va a ser el vicepresidente a dirigir la comisión y yo me pongo como Proponente. Como proponente. Bueno, pues me parece interesante porque hay temas que surgen y que tienen importancia. Por ejemplo, Balaguer resolvió temas como la representación dominicana en Washington. Y entonces designa a un empresario que es el que tiene la posibilidad de mejorar las condiciones de la casa porque el Estado no tenía recursos cuando se designó a Eduardo León, por ejemplo. Eso es una aberración en términos políticos, ¿tú entiendes? En la embajada tú tienes que designar a gente de carrera, por ejemplo, una embajada como esa, ¿tú entiendes? No un empresario para que vaya a hacer lobby allá, sino, dada la importancia de esa embajada y otro, tú tienes que poner gente de carrera ahí, ¿te entiendes? Entonces es que el país ya no se puede manejar como antes, como una finca privada de un presidente, señor. No puede ser, no puede ser. Esta democracia hay que profundizarla y yo repito, esto es un nuevo ciclo político donde la gente está participando y una transición de este gobierno hacia mayor democracia y luego discutiremos lo del modelo económico. En tu ejercicio legislativo tú te has dado cuenta que es mucho más difícil de como tú lo veías desde fuera, ¿verdad? Totalmente, por ejemplo, en el Congreso confluyen muchos intereses que no son nada más políticos. Yo estuviera contento si la diferencia en el Congreso fueran de carácter política nada más, o los intereses fueran políticos nada más, pero hay sectores que desde el externo al Congreso, pues siempre están tratando de influir sobre las decisiones de los congresistas. Y eso es un tema que ya yo lo había denunciado. No son partidos políticos, que siempre tienen, porque están ahí los partidos. Son sectores de presión. Eso se da en todos los países. Lo que pasa es que en la mayoría de los países eso se organiza y se reglamenta. Tú no puedes el lobismo es una actividad reglamentada. Sí, aquí no. Y aquí hay que tener cuidado. Hay una ley de lobismo que acabamos de discutir que está ahí. También. Sí, no es nuestra, es del senador, amigo Franklin, de Franklin Rodríguez. Franklin, Rodríguez. Sí. No, el de San Francisco de Macorís. No, el de San Cristóbal. San Cristóbal. Garavito. Ese es de Fuerza del Pueblo. Sí, Fuerza del Pueblo. Sí. Entonces, tú no puedes, siendo, por ejemplo, un sector empresarial, representante de una compañía farmacéutica, tú no puedes invitar a congresistas a un almuerzo, por ejemplo, cuando estás discutiendo un proyecto de ley, porque eso es peinado en otro país, ¿te entiendes? Entonces, yo pienso que en la medida en que nosotros vayamos avanzando en afianzar la institucionalidad democrática de este país, pues ese tipo de cosas van a ir desapareciendo o se van a ir reglamentando. Señores, las sociedades son conflictos permanentes. ¿Y te llevas bien con los partidos políticos? ¿Hay aceptación de tu trabajo por parte de los partidos? El PRM como aliado que te llevó, pero también el PLD y Fuerza del Pueblo que ¿no te ven como extraño? Habría que preguntarle. ¿Tú no lo sientes? Dicen que yo soy un senador solo, mucha gente. Solitario. Sí, pero no. Mire, a mí no me importa quedarme en minoría siempre y cuando entienda yo y lo que estoy haciendo favorece al país. ¿Te entiendes? Me gusta
gusta la gente, me gusta estar en el territorio. Nosotros tenemos 4 casas senatoriales abiertas, le llamamos casas porque son casas de acogida, es a todo el mundo. Entonces, a través de ahí tenemos contacto con las comunidades. ¿Y cómo sustenta eso si no recibe el barrilito? Mi mujer me va a matar. Mi esposa Pilar me va a matar. No, no me diga. Entonces a través de esa casa nosotros tenemos contacto con las comunidades. Nosotros, el clientelismo está muy arraigado, sobre todo en las individualidades políticas, en las militancias políticas. Pero cuando tú vas a una asamblea del barrio, lo importante es que nadie de esa asamblea del barrio te está pidiendo nada personal. Todos son temas comunitarios y eso a mí me encanta, me gusta y lo impulso. Por ejemplo, ahora la demanda en la provincia sobre asfaltado es enorme. Nosotros hemos logrado en algunas comunidades, junto con el Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero de la Ascensión, y la comunidad, entonces llegar a acuerdos y consenso después de lucha comunitaria, poder entonces empezar a resolver temas de contención acera, sobre todo Santo Domingo Norte. Para mí fue de mucha alegría que la semana pasada empezáramos en Los Arqueanos, en la 29, que tenían 40 años sin asfalto. Sin asfalto. Y ya se empezó ahí. Y aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, hay avenidas que están siendo reasfaltadas. Sí, pero en esos barrios, por ejemplo, también en la zona de Engombe, en La Ruina, por ahí, todos esos barrios tenían años y ya empezamos ahí también con la comunidad haciendo asamblea. Ya fuimos al ministerio, ya dispuso, ahí había que hablar con medio ambiente, con patrimonio cultural, y ya gracias a Dios y a la comunidad unida, y bueno, nosotros le hemos estado acompañando, ya se está resolviendo el asfaltado ahí también, bien, en la zona de expansión va lenta, pero también se está logrando eso. Qué bueno, por esa Entonces esos son los temas que nosotros estamos tratando de trabajar. La comunidad no tiene agua, pues vamos a la casa con la comunidad y tratamos de resolver el tema. Pero al mismo tiempo es una acción ciudadana y de educación, porque si la gente entiende que el trabajo que hace el senador no depende del clientelismo político, de por ejemplo, las comunidades organizadas, eso lo piden. Comprar medicamentos. Eso lo piden, claro que sí que lo piden, porque aquí, mire, aquí hay una falencia muy grande de la intervención estatal. Sobre todo en los barrios, sobre todo en la provincia, que es la provincia más grande, pero es una de las provincias las más desigual, medida por el PNUD. Está en el 27 lugar de 31 provincias en índice de desarrollo humano. Terrible. Es allí donde hay mayor crecimiento demográfico. Crece la provincia a 70.000 habitantes por año. Ahí es donde también se están dando el mayor desarrollo inmobiliario. Pero ahí es donde también los estados, los gobiernos, el Estado ha invertido menos en infraestructura. Pero ahora tiene que intervenir para poder regular y poder... Estamos en eso. Ahora es que el presidente ha anunciado una serie de obras importantísimas para la provincia, que antes que se termine estos 2 años, yo espero que se hayan terminado, y eso va a empezar a cambiar la vida de la provincia. Nosotros mismos tenemos un gran proyecto, que se lo presentamos al presidente, que no puedo hablar mucho de eso porque él lo anunciará en su momento, que va a traer mucho desarrollo, sobre todo mucho empleo a la provincia. Qué bien, me alegra. Felicidades por ese trabajo, Antonio, bueno, porque creo que hacen falta más senadores con esa vocación y esa capacidad. Qué bueno. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Esperamos que esta propuesta de ley de extinción de dominio pueda ser consensuada y aprobada. Para poder recuperar lo robado. Sí, claro, de eso se trata. Qué bueno. Me alegra mucho y felicidades. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego.